Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar el Salmo 105. ¿Cómo viene su corazón hoy día? ¿Contento? ¿Alegre? Pues le vamos a cantar a Dios. ¿Lo tiene? Vamos a ponernos en pie por reverencia a la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dígame amén si lo tiene. Porque esta escritura es para todos, no nomás para el hermano José. Salmo 105, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, salmos, hablad todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Busca a Jehová y su poder. Busca siempre su rostro. Bendito Dios, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, a regocijarnos, Señor, a cantarte estos salmos gloriosos, estos cantos, Señor, que elevamos con un corazón alegre. Por todas las cosas, Señor, que tú has hecho con nosotros, todas las maravillas que has hecho con cada uno de nosotros, Señor, nos has puesto en tierra firme y nos has puesto en esta iglesia, Señor, para alabar, para bendecir, pero sobre todo, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, oh Dios, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y gozaos con nuestros hermanos que elevarán estas salmos a tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille y te doy la bienvenida. Aquí somos Iglesia Esperanza Viva. Y estas son las maneras en las que puedes estar conectados a nuestra iglesia. Tenemos graduaciones y de nuevo se están aceptando donaciones para este evento. Queremos ayudar a jóvenes que no tienen recursos para obtener su vestuario de graduación. Puedes traer vestidos, zapatos, trajes, todo lo relacionado con graduaciones. Y como te mencioné la semana pasada, los jóvenes ahora tienen su boletín mensual. Si deseas recibir actualizaciones sobre lo que están aprendiendo y haciendo, así como información sobre los próximos eventos, puedes suscribirte o escanea el código de tu boletín. Por favor, préstame atención en este anuncio muy importante. Hay oportunidad de servir y necesitamos maestros y ayudantes en nuestro ministerio de niños, desde cuna a quinto grado. Los domingos a las 10:15 y 11:45, miércoles 6:30. Si estás interesado, llena tu tarjeta de servir o escanea el código que está frente de ti en tu silla o habla con Lili Rocha. En Iglesia Esperanza Viva te animamos a dar los próximos pasos para crecer en tu caminar espiritual, y esto incluye conectarse a la vida de la iglesia. Y queremos formar parte de ese gran paso. Enfrente de tus asientos encontrarás los códigos QR que te ayudarán a conectarte. Si nos visitas por primera vez, escanea el QR de bienvenida y llena tu información para comunicarse contigo. Si estás listo para servir, escanea servir para que un líder se ponga en contacto contigo. Si quieres soportar financieramente nuestra iglesia, hay diferentes formas y fáciles de hacer. Escanea el QR frente de tu silla que diga dar, o deja tu ofrenda en las cajas que están ubicadas en la parte trasera del santuario. Gracias por ser parte de la familia de Dios, de lo que está haciendo aquí en nuestra Iglesia Esperanza Viva. Y recuerda mantener tu esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿en quién más? Bueno, y ahora preparemos nuestro corazón para el mensaje con nuestro pastor, Carlos Briseño. Hasta la próxima. Bye. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Apocalipsis 3. A ver quién está despierto. Así que, hermano, por favor, estén atentos de los que están al lado. Si están cabeceando, solo nada más así.
Ahí me aconsejaron que ponga unos chistes domingueros para mantenernos despiertos, así que con la ayuda de Dios vamos a estar aquí escuchando la palabra de Dios. Apocalipsis 3. Estamos estudiando las 7 cartas escritas a las 7 iglesias hace 2000 años que Dios le da a Jesús, le da a Juan. Estas son cartas escritas a iglesias actuales que existían en estos tiempos y está hablando a nosotros hoy. Habla a toda iglesia a través de los siglos. Ya vimos 3 cartas, 4 cartas ya vimos. La primera fue la carta a la iglesia de Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor. Tenían buenas obras, pero habían perdido su fervor. La segunda carta que vimos fue la carta a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre, pero aún así se mantuvo fiel. La tercera carta fue la carta a Pérgamo, la iglesia idólatra, la iglesia que se había casado con el mundo, que estaba coqueteando con el mundo. Y la pasada vimos la iglesia de Tiatira, la iglesia que ya llevó más de solo el coqueteo, sino que empezaba ya a celebrar aniversarios con la idolatría, y vimos al nivel que puede llegar la inmoralidad cuando entra en la iglesia. Hoy vamos a la quinta carta, la carta de Sardis. Es una casa, se le llama la iglesia muerta. Es una iglesia que estaba viva, se miraba viva externamente, pero estaba muerto espiritualmente. Sus éxitos del pasado lo habían convertido complacientes y sin vida. Y quiero que noten, hermanos, mientras progresamos en estas cartas, peor se ponen las cosas. En todas las cartas Jesús tenía algo bueno para decir para esa iglesia, algo pequeño que hacían, habían unos remanentes que estaban manteniéndose fieles, pero aquí no hay nada bueno, no tienen nada bueno que decir. Encontramos ningún elogio, solo son chancletazos desde el principio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Termina con una promesa. Vamos a la palabra de Dios a conocer más a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no la velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra perfecta, Padre. Qué privilegio de tener este instructivo tuyo que nos has dejado a nosotros imperfectos para vivir una vida y ser una iglesia que honra lo que has hecho por nosotros. Padre, te pido que cada persona aquí, Señor, podamos dejar a un lado todo aquellos que nos ha venido cargando esta semana. Lo pongamos a tus pies y nos podamos enfocar en lo que tú tienes que decirnos. Y todo lo que hablemos hoy, lo que se predique hoy, Señor, que sea más que solo información, sino que se pueda transferir a nuestro corazón y pueda ser una transformación. Y que este mensaje continúe después de salir de esta iglesia y lo podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Las notas están en la parte de atrás de su boletín, van a estar en la pantalla también. Vamos a ver primero el problema de esta iglesia. Después vamos a ver la prescripción que le da Jesús a esta iglesia y termina con una promesa. El problema, la prescripción y la promesa. Vamos a ver. Primero, como siempre hacemos, conocemos un poco de esta ciudad antes de entrar a los puntos. ¿Y qué podemos saber de la iglesia de Sardis? Sardis fue la capital de Lidia. Fue fundado como 1200 años antes de Cristo. Fue el lugar donde las monedas de plata
se crearon por primera vez. Y era famoso por sus industrias de carpeta, de lana, de telas teñidas. Y se cree que ahí se inventó el arte de teñir telas en Sardis. Como las otras ciudades que hemos visto, Sardis también era un lugar donde abundaba la adoración de dioses paganos. Y los más comunes en Sardis era, por supuesto, el dios César y la diosa Lidia. Lidia se consideraba la madre de César, el dios, y se le apodaba la madre de Dios. Y es la razón de ahí adoptaron la iglesia la madre de Dios como María. La ciudad fue construida en una cima, en una montaña muy alta, a 1500 pies de alto, un poco menos de donde estamos aquí. Y solo había un camino para llegar arriba, el camino estaba muy estrecho. Todo alrededor había grandes, profundos precipicios que lo hacían bien protegido. Era una ciudad que se consideraba invencible y eso los hizo complacientes. La historia cuenta que fueron conquistados 2 veces porque los vigilantes se durmieron confiando en la protección que tenían. En los primeros 700 años era una de las ciudades más ricas. Eso cayó un poco, pero cuando los romanos conquistaron, recuperaron su importancia. Pero lo que pasó es que se ahogaron en idolatría, en decadencia, y nunca volvieron a la gloria que una vez tuvieron. Cuando Juan escribe esta carta, Sardis era una sombra de lo que era antes. Se había convertido en una ciudad degenerada, de flojos, de haraganes, de inmorales, de complacientes. Estaban orgullosos de sus logros pasados, pero su reputación pasada era lo único que les quedaba. En todo sentido, era una ciudad habitada por gente viva, pero era una ciudad muerta. Y la iglesia en Sardis adopta ese mismo carácter. Ahora sí, vamos al primer punto, el problema. Jesús comienza de una vez con chancletazos, pero hace una primera aclaración. El versículo 1 dice, el que tiene 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Quién son esos? Jesús otra vez se está refiriendo, si se acuerdan, cuando cubrimos el capítulo 1, habla de las 7 estrellas y son los mensajeros que llevaron estas cartas a las iglesias. Pero como todo estudio de escritura hay que entenderlo en contexto, porque hay muchas interpretaciones que usan esto cuando dice los 7 espíritus de Dios para refutar la Trinidad de Dios. Pero tenemos que verlo en contexto. Aquí Jesús está usando este lenguaje en el capítulo 1, donde Juan recibe esta visión. Y dice que son 7 estrellas, 7 mensajeros. Y también habla de los 7 espíritus. Lo que Jesús está diciendo es que esta iglesia, lo que Él desea que su iglesia sea, no tiene nada que decirles, pero le está diciendo que debe ser una iglesia que vive bajo el Espíritu de Dios y bajo el liderazgo de los que caminan con el Espíritu de Dios. La iglesia, hermanos, debe funcionar bajo el liderazgo humano, pero guiados por la plenitud del poder del Espíritu de Dios. Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no está hablando de 7 diferentes espíritus, sino que la plenitud del Espíritu de Dios, la plenitud del poder de Dios. La palabra 7 en el griego significa perfección. Y cuando habla aquí de los 7 espíritus, está hablando de la perfecta, plena poder del Espíritu de Dios bajo el cual debe operar la iglesia. La iglesia debe operar siempre bajo el poder del Espíritu. ¿Y cuáles son esa perfección? ¿Cuál es la plenitud del Espíritu de Dios? Isaías 11:2 nos dice, y reposaré sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temer a Jehová. Hermanos, Dios logra grandes cosas cuando una iglesia opera bajo estos conceptos, estos caracteres del Espíritu. Cuando opera bajo la sabiduría del Espíritu, la inteligencia del Espíritu, el consejo del Espíritu, el poder del Espíritu, el conocimiento del Espíritu. Todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para cumplir lo que Dios nos ha dejado aquí, lo tenemos en el Espíritu de Dios. No necesitamos nada más. Y eso ya lo tenemos. Si tú has confesado entregado tu vida a Jesús, tú tienes el Espíritu de Dios. La iglesia somos nosotros. Somos compuesta por personas que tenemos el Espíritu de Dios. Y la iglesia puede operar bajo el Espíritu de Dios si le damos la rienda a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Dios logra grandes cosas cuando hacemos eso.
Jesús comienza esta carta introduciéndose como el que obra soberanamente con el poder del Espíritu y bajo líderes en el Espíritu. Es un recordatorio, hermanos, que no debemos operar nada en nuestras vidas en la iglesia bajo el poder humano. Que no confiemos en nuestras habilidades humanas, sino que en la plenitud del Espíritu de Dios. La iglesia de Sardis dejó de operar bajo el poder del Espíritu de Dios. Y por eso, aunque existían físicamente, realmente les dice Jesús, están muertos. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermano, Jesús conoce lo más profundo de nuestros corazones, conoce lo más profundo de esta iglesia y no encuentra nada que elogiarles. Dice, tienes nombre que vives. ¿Qué significa eso? Tenían una buena reputación, pero estaban viviendo en su reputación pasada. Dice el versículo 2, no he hallado obras perfectas delante de Dios. Era una iglesia que trabajaba, tenía buena reputación en la comunidad. Parecía la iglesia perfecta. Todos dirían, esa es una iglesia que yo quiero estar, que está en fuego por Dios. Pero Jesús les dice, están muertos. Y cuando la Biblia habla de la muerte en la dimensión espiritual, siempre está relacionado con el pecado. Es la consecuencia del pecado. Efesios 2:1 nos dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo viajo por otros países, hermanos, me gusta ir a visitar iglesias. Y si vas a Europa especialmente, esas iglesias ahora son museos, son iglesias muertas. No hay vida, no hay espíritu de Dios. He entrado en unas iglesias, en unos países que están teniendo un servicio, pero no se siente que hay vida. No se siente nada, no se siente la pasión para Dios. El pecado, hermanos, destituye a la iglesia del poder espiritual y lo convierte en un cuerpo inútil e ineficaz. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La iglesia de Sardis estaba físicamente vivo, pero estaba espiritualmente viva. Igual como esa ciudad que vivían, tenían buena reputación, pero la decadencia lo había matado. Se había contaminado por el mundo y había perdido su poder espiritual. Había actividad, pero no era de la naturaleza espiritual. Estaban ocupados, pero eran obras sin impactos eternos. Estaban predicando, pero sin poder espiritual. Trabajaban, pero en el poder de su carne. Todos alrededor podían decir que tenía buena reputación, que estaban vivos, pero Jesús les dice, están muertos. Algo interesante de Sardis, hermanos, eran que eran fieles a unos dioses paganos del poder sanador de ese Dios. Y habían unas aguas termales que todos creían que podía restaurar la vida, como a 2 millas de Sardis. Y la gente iba ahí y se metía en el agua para revivir, para tener nueva vida. Y qué irónico que mientras iban a esas aguas termales a recibir vida y ser renovados en sus vidas, la iglesia que tiene la fuente de agua viva estaba muerta. Hubo un tiempo que esa iglesia estaba fuerte. Hubo un tiempo que vivía en poder espiritual, pero comenzó a sembrar pecado, se volvió débil, ciego y murió. Las apariencias son muy engañosas, hermanos. Podemos vernos vivos de afuera, pero estar espiritualmente por dentro. Podemos vernos que estamos activos, pero no son obras que honran a Dios. Los astrónomos nos dicen que la luz de una estrella puede tomar años para llegar aquí en la tierra. Hay estrellas que su luz toma hasta 33 años para llegar a la estrella. Cuando tú estás viendo una estrella en la noche y miras esa luz comenzó a venir hace años. Y puede ser que esa estrella puede ser muerta, pero tú sigues viendo esa luz de esa estrella. Las luces de la iglesia de Sardis estaban encendidas, pero esa estrella había muerta. Habían señales de vida, pero Jesús les toma el pulso y les pronunció muertos. Hermanos, Dios conoce todo. Él tiene el dedo sobre el pulso de esta iglesia. Él tiene el dedo sobre tu pulso de cada persona que está aquí, de todos sus hijos. Y mi pregunta es, ¿qué siente cuando Él pone el pulso sobre ustedes? ¿Siente un pulso fuerte y constante en fuego para Dios?
o siente un pulso débil decayendo. Veamos 4 señales de que una iglesia se está muriendo, de que una iglesia tiene un pulso débil. 4 señales. Primero, están atrapados en el pasado. Esto pasa cuando la iglesia vive en sus logros pasados. Cuando está satisfecho de lo que tienen. Muchas iglesias cierran sus puertas porque no quieren cambiar. Están en el pasado. Durante el COVID, muchas iglesias cerraron su puerta porque no se pudieron adaptar. Muchos líderes abandonaron. Aquí en esta iglesia lo vimos. Líderes dijeron, no podemos, no puedo hacer ministerio por Zoom. ¿Cómo es posible? Muchos lo hicieron. Hermanos, no podemos aferrarnos a los programas, a los métodos que funcionaron en el pasado si está cambiando el mundo. Podemos cambiar los métodos siempre y cuando no cambiemos el mensaje. Dios tiene nuevas misericordias cada día. Debemos estar dispuestos a ser renovados cada día para su gloria. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Igual como un cuerpo humano, toda iglesia es diferente, toda iglesia es único. Lo que le gusta a un cuerpo, tal vez no le gusta a otro. Yo no puedo aguantar el olor de guayaba madura, me repugna. Pero para otro es un fragante olor que, ay, ya saben las hermanas cuando me traen ahí, no se lo dan a mi esposa. Todo cuerpo usa diferentes cosas, reacciona a diferentes cosas. No podemos usar todo lo mismo, porque algo funcionó en otra iglesia, no significa que va a funcionar en todas las iglesias. Porque algo funcionó en otro tiempo, no significa que va a funcionar en todo tiempo. Tenemos que tener el discernimiento para identificar lo que está funcionando y estar dispuesto a cambiar si no está funcionando. Una iglesia que no está dispuesta a cambiar, empieza a morir. Número 2. Una iglesia que está muriendo es una iglesia que está enfocado en lo incorrecto. Cuando los programas y los ministerios toman más importancia que el motivo que hacemos los programas y los ministerios. Cuando los programas se vuelven los ídolos y no lo hacemos por las razones de glorificar a Dios. Un problema que hay en muchos hermanos que convertimos lo que hacemos en los ídolos. Es más importante la manera que lo hacemos y por qué lo hacemos que por qué lo hacemos. La raíz de muchas divisiones en iglesia es la alabanza. ¿Qué tipo de alabanza debemos hacer? Hermanos, la alabanza es muy buena. Estamos bendecidos con una buena grupo de alabanza, pero el motivo que estamos aquí, si estás aquí solo por la alabanza, no estás aquí por las razones correctas. Estamos aquí para glorificar a Dios, enfocarnos en Él. Cuando la iglesia se preocupa más por los rituales, por las formalidades, que por la espiritualidad, empieza a morir. Cuando se preocupa más por el crecimiento material y el crecimiento numérico en vez del crecimiento espiritual, empieza a morir. Cuando se preocupa más por los cambios en la iglesia que por la gente que son cambiadas por Dios, empieza a morir. Cuando se preocupa más por agradar a las personas que agradar a Dios, empieza a morir. Tercero, divisiones internas. Jesús dice que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. La iglesia está compuesta de personas imperfectas. Van a haber desacuerdos. No hay nadie que está perfecto. No hay nadie que no comete errores. Mira a la persona al lado de ti y dile, tú eres imperfecto. Y ahora di, y yo también. Todos somos imperfectos, todos pecamos. Esa es la maravilla, esa es la maravilla de la iglesia, hermanos, que Dios puede tomar personas imperfectas y unirnos con el Espíritu Santo. Y cuando estamos unidos, damos testimonio al mundo de qué puede ser Dios con nosotros. Hay personas aquí, hermanos, que nunca seríamos amigos fuera de la iglesia. Hay personas aquí que son muy difíciles de amar. Todos, va a haber división, va a haber desacuerdo. Si tú asistes a la iglesia por un tiempo, te aseguro que vas a tener desacuerdos. Porque somos un cuerpo de imperfectos. Pero hermanos, cuando eso pasa, recuerda que lo que nos une es más fuerte, es más poderoso de lo que nos divide. Lo que nos une es más fuerte de nuestras diferencias. Porque tenemos, dice la palabra, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo cuerpo, una misma esperanza, una misma fe.
Y cuando recordamos eso, si perdonamos como Dios nos perdonó, cuando tratamos a otros como Dios nos trató, cuando nos perdonó cuando no lo merecíamos, ahí podemos demostrar al mundo que es real la gracia de Dios. Y yo sé, hermanos, que eso toma esfuerzo. Hay personas que no se dejan amar. Yo te aseguro que si estás aquí en una iglesia por mucho tiempo, alguien va a decir algo que no te va a agradar. Va a haber divisiones. Ahí le va el primer chiste dominguero. Había un señor que quedó en una isla aislado por 30 años y no había seña de nadie. De frente pasa un crucero y lo miran y sale el capitán y lo lleva y llega y está en la isla el señor. Ay, antes de irme quiero mostrarte mi isla, mi casa por los últimos 30 años. Y le lleva y le muestra todo. Aquí es donde yo comía, aquí es donde yo dormía. Y dice, es mi iglesia. Aquí es donde yo venía a adorar a Dios, dice. Y le muestra todo. Y cuando están saliendo, al lado hay otra casa. Y le dice, ¿y eso qué es? Dice, dice, esa era la iglesia que iba antes, pero hay muchos pleitos ahí, ya no voy, dice. Hermanos, somos imperfectos, va a haber desacuerdos porque somos imperfectos, pero recuerda que Dios nos llama a amarnos como Él nos amó. Con un amor que perdona al que no merece, con un amor incondicional, con un amor bondadoso, con un amor que pone la necesidad de otro sobre uno mismo. Esa es la manera que Dios nos amó y la manera que Él espera que nos amemos unos a otros. La cuarta señal que una iglesia está muriendo, pierde su convicción. La iglesia pierde su convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Pierde su convicción de que la verdad, estamos aquí como centro de enseñanza para la palabra de Dios y empieza a diluir la palabra de Dios para atraer a más personas. Se empieza a enfocar más en las cosas que van a atraer a las personas y sentarlos en las sillas que lo que dice la palabra de Dios. Se aferra a sus credos, a sus reglas humanas en vez de la verdad de Dios. Predica el amor y la bondad de Dios, pero deja de predicar la consecuencia del pecado. Deja de predicar el juicio de Dios. Siempre he dicho, hermanos, estoy seguro de que si nosotros nos mantenemos fiel a la palabra de Dios, Dios se encarga de todo lo demás. No significa que no es importante, pero estamos aquí como un centro de enseñanza de la palabra de Dios para equipar a los santos para poder ir afuera e impactar al mundo para Dios. Eso es la razón primordial que estamos aquí. Y si hacemos eso, Dios se encarga de lo demás. Y yo siempre cuando hago mensajes, miro cuando termino, antes de que lo haga, no lo veo porque no quiero que Dios me dé nueva iluminación, pero siempre voy a mensajes anteriores y prediqué de este mensaje. Fue una primera serie que hicimos cuando comenzamos, estábamos ahí en ese lado y estamos comenzando. Y estaba viendo las notas. Ay, hermanos, si piensa que mi español está mal ahora, deberían de estar aquí hace unos 10 años. Pero miré y tenía un punto ahí en este punto y dije, si predicamos la palabra de Dios, Dios se va a encargar de dar crecimiento a esta iglesia. Y puse algo, ahorita ni siquiera tenemos suficiente para tener un servicio. En ese tiempo teníamos un hermano Néstor que está ahí atrás, era el que dirigía la alabanza, llegaba los domingos y buscaba unas hermanas para ir a cantar, pero teníamos que tener mucho cuidado de cuántas personas suben a cantar, porque después no quedaría nadie para la iglesia. Y hermanos, esta iglesia es evidencia. Si somos fieles a la palabra de Dios, Dios se encarga de lo demás. En tu vida, si tú eres fiel a Dios, si honras a Dios, si obedeces a Dios, Dios se encarga de lo demás. No significa que va a estar todo bien, no significa que no vas a tener problemas, pero hermanos, Dios se va a encargar de todo. Y si tú confías en eso, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que está hablando aquí. Cuando la iglesia pierde esa convicción, empieza a morir. Esos son los 4 señales de que en una iglesia, un creyente, están muriendo. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Qué era el problema de esta iglesia? Ese era el problema. Ahora vemos la prescripción. La iglesia de Sardis estaba moribundo, pero todavía había esperanza. Había esperanza por un avivamiento.
Aún tenían la oportunidad para cambiar y regresar a esa iglesia que Dios quería que sean. Y los versículos 3 y 4, Jesús les da los pasos que llevan a un avivamiento, a una iglesia que necesita revivir. Y no solo eso, a cualquier iglesia que quieres estar en fuego para Dios. Esto es lo que nos dice Jesús. Primero nos dice, la primera manera es despertar. Dice, sé vigilante. La palabra vigilante aquí literalmente significa no permitas que el sueño te alcance. Yo creo que Dios sabía que iba a predicar este mensaje hoy, porque muy apto para hoy que dormimos 1 hora menos. No permitas que el sueño te alcance. Este es un consejo, hermanos, que le da a Dios. Sé vigilante. Acuerden que la ciudad de Sardis fue conquistado 2 veces porque se durmieron. Se durmieron los que estaban vigilando pensando que eran invencibles. La iglesia tiene el mismo problema. Nosotros como creyentes tenemos el mismo problema cuando permitimos que nuestro pasado glorioso nos duerma. Esta iglesia había llegado a un estado de complacencia, de letargo espiritual. Y Jesús les dice, despierten. Disculpe si les desperté ahorita. Despierten. Se dan cuenta que las victorias del pasado no son suficientes para los desafíos del presente. Y esto sucede, hermanos, con demasiada frecuencia en nuestras vidas, en las iglesias. Cuando estamos comenzando, estamos luchando para hacer todo. Tenemos obstáculos y nos mantenemos fieles. Oramos sin parar. Vamos a invitar a personas. Nos damos de nosotros. Y después Dios empieza a darle crecimiento. Empieza a prosperar. La iglesia está solvente. Dios provee ministerios, líderes. Y nos sentamos y decimos, lo hemos logrado. Y empezamos a perder la visión de eso que nos hizo la iglesia que queremos. Dejamos de hacer las cosas que Dios nos dijo que hagamos. Y nos conformamos con sentarnos y disfrutar los frutos de los labores pasados. Hermanos, debemos estar agradecidos de lo que hemos logrado, de lo que Dios ha logrado en el pasado. Debemos recordarlo, debemos celebrarlo, lo que Dios ha hecho y logrado a través de nosotros en el pasado. Pero nuestra visión debe estar enfocada en lo que Dios puede hacer hoy y mañana a través de nosotros. Si hubieses venido a esta iglesia hace 20 años, estuviera completamente diferente a lo que están viendo las demográficas. Cuando esta iglesia se movió aquí, habían como 600 personas, no había ministerio hispano. En el 2012, el pastor principal en ese tiempo, Pastor Wayne, que es uno de mis mentores, vino y me dice, ese tiempo era el pastor de administración, me dice, pastor, dice, tenemos un problema en la iglesia. La iglesia no representa la comunidad. Esta iglesia era, yo diría, 98% solo americanos. Dice, nuestra comunidad es 44% en ese tiempo, ahora es 49% hispanos. Y no tenemos un ministerio hispano. Necesitamos comenzar un ministerio hispano. Y así comenzó esta obra. Comenzamos solo 4 de nosotros, bueno, un grupo, imagínense cuántos hispanos habían, que se hizo un comité de las personas hispanos de la iglesia, éramos como 10 de nosotros nada más, de una iglesia de 500. Y comenzamos el ministerio, mi esposa y yo, el pastor David y Patty, su esposa. Así comenzamos, hermanos. Pero por la visión de Pastor Wayne, que no se quedó mirando los logros del pasado, que esa iglesia había crecido, puede haber dicho, ¿qué logramos? Y ya llegamos. Dijo, no somos lo que Dios quiere que seamos. Y esa es la razón que ahora esta iglesia es lo que es. Es la razón que está este ministerio en español. Y ahora este ministerio es el servicio más grande de los 3. Por la visión de una persona que no se sentó y decir, mira lo que hemos logrado, vamos a vivir en el pasado, en todo lo que hemos logrado. Eso es la visión que se necesita en una iglesia. Mirar hacia adelante. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo, y esto lo escribe, hermanos, unos 25 años después de que ya se había convertido Pablo. Podíamos decir que había logrado todo lo que podía lograr, sus viajes de misiones, estableciendo iglesias. ¿Y qué dice? No pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo está usando la imagen aquí de un atleta que está corriendo una carrera.
Y se imaginan, han visto esas carreras que están corriendo en las Olimpiadas. Hay unas carreras bien rápidas de 9 segundos. ¿Qué pasa si esas personas empiezan a correr y después voltean atrás para ver? No van a ganar, se van a caer, se van a tropezar. Esa es la idea que dice Pablo. Me enfoco hasta adelante, extiendo para hacer lo que viene. Hermanos, no permitamos que la satisfacción de lo que hemos logrado en el pasado apague el fuego que tenemos hoy para Dios. Luchemos contra la tendencia de quedarnos satisfechos, complacientes y apatéticos. Número 2, revivir. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Jesús le está diciendo, la iglesia es muerta, pero todavía hay unas cosas que tienen un poquito de vida, pero están en la puerta de la muerte. Dice, afirma las cosas que están por morir. Esto es un llamado a un avivamiento para atender esas cosas de Dios que no se han muerto. Salmos 85:6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Hermanos, debemos estar siempre viendo cosas en la iglesia, en la vida, que están funcionando para Dios y alimentarnos. Hay una serie en las iglesias bautistas, una serie de enseñanza que se llama Experiencing God, mi experiencia con Dios, que se trata de cómo conocer la voluntad de Dios en tu vida y en la iglesia. Y nos enseña que Dios no es un Dios que se aparta en el cielo y solo está mirando lo que está pasando, sino que Dios está activamente interactuando y obrando en su iglesia a través de su Espíritu y de su palabra. Y Él nos invita a participar en sus obras, pero tenemos que estar atentos para conocer dónde Él está obrando, dónde Él está trabajando y estar dispuestos a unirnos, a conectarnos a esa obra. Y cuando nos conectamos, hermanos, es cuando Dios puede darle nueva vida a nuestras vidas, a nuestras iglesias. Número 3 dice recordar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdala. Jesús aquí les dice, recuerden de su pasado, recuerden lo que recibieron y lo que escucharon. ¿Y qué fue lo que recibieron? ¿Qué fue lo que escucharon? La verdad. Les dice que regresen a la verdad de Dios, a la sana doctrina, que lo guarden, que lo cuiden como un tesoro y que lo enseñen a la otra generación. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñarlo también a otros. El tiempo que este libro fue escrito, esta carta fue escrito, ya estaban circulando todas estas cartas que tenemos en la palabra de Dios. Ya tenían la palabra inspirada por Dios con ellos. Y este libro, hermanos, tiene todo lo que necesitamos para revivir un alma que está muerta. Este es un llamado a regresar a la verdad de Cristo, a regresar a esa obra salvadora, a regresar a las doctrinas que santifican, a regresar a la única verdad de Dios. Número 4 dice arrepentir y arrepiéntete, dice el versículo 3. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción, alejándonos de lo que nos aparta de Dios y regresar hacia Él. El avivamiento de la iglesia, hermanos, muchas veces queremos, ¿cómo hacemos para que Dios dé un avivamiento en esta comunidad? Que aviva esta iglesia. Pero la clave para un avivamiento en tu comunidad, en tu iglesia, en tu ciudad, comienza contigo. Tiene que haber un avivamiento en nosotros antes de que haya un avivamiento en la iglesia, en la comunidad. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y ¿qué? Sanaré su tierra. Si queremos que haya un avivamiento en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo, un pastor dice, si quieres ver un avivamiento, haz un círculo, dice, métete en ese círculo y pídele a Dios que comience un avivamiento dentro de ese círculo. El avivamiento comienza con nosotros. Esos son los pasos de un avivamiento de una iglesia
que está espiritualmente muriéndose. Ahora, vimos en el punto anterior 4 señales de que una iglesia se está muriendo. Ahora veamos 4 señales de una iglesia que está viva. 4 señales de que una iglesia que está con vida. Número 1, crecimiento. Todo ser humano, todo cuerpo se caracteriza por crecimiento. Mientras estemos vivos, estos cuerpos van a crecer. Primero para arriba, después para los lados. Mi esposa me dijo hoy, no te abotones tu chaqueta porque le puedes sacar el ojo a alguien. Todos. Si hay vida, hay crecimiento. Si dejamos de crecer, significa que estamos muertos. La iglesia es igual. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de no solo crecer numéricamente. Es parte del crecimiento, claro, debe haber crecimiento numérico, pero el crecimiento que demuestra que una iglesia está viva es el crecimiento espiritual. Una iglesia viva está constantemente creciendo espiritualmente. Y cuando una iglesia deja de crecer espiritualmente, empieza a morir. Segundo, armonía. Cuando un cuerpo físico desarrolla problemas, es que hay desarmonía dentro del cuerpo, en los miembros. El cáncer es un buen ejemplo, por ejemplo. Comienzan cuando unas células se infectan. ¿Y qué pasa? Esas células empiezan a atacar el resto de las células del cuerpo para matar al cuerpo. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando una iglesia está viva, saludable, la unidad, cuando están todos en unidad, en armonía, el cuerpo está saludable. Pero cuando hay pleitos, disensiones, desacuerdos, sin resolver, el cuerpo se enferma. Y si no se resuelven en tiempo, destruye el cuerpo. La iglesia se fractura y comienza hacia la destrucción y la muerte. Tercero, emoción. Una señal de una vida en un cuerpo es que tiene emociones. Una persona viva se puede reír, llorar, sentir dolor, sentir alegría, pero cuando un cuerpo muere, las claras indicaciones de que está muerto es que ya no tiene emoción. Otra vez, lo mismo es cierto en la iglesia. Una iglesia viva es una iglesia donde hay pasión. En momentos que nos podemos gozar y hay momentos que podemos llorar con los hermanos. Hay tiempos donde cantamos juntos con pasión, oramos juntos, pero también tiempos donde nos dolimos juntos. Cuando no hay vida en una iglesia, cuando no hay emoción, cuando no hay pasión, esa iglesia está muriendo. Nosotros, hermanos, somos las personas que debemos de demostrar más pasión y esperanza en el mundo, porque nosotros tenemos la esperanza viva. Cuando andamos por el mundo debe ver en nosotros una esperanza, un gozo que no puede ver en otros lados. Cuando yo siempre vengo temprano en la mañana y hay unos hermanos que nos reunimos mayores ya, y siempre nos bromeamos unos con nosotros y siempre bien quién se puede bromear más. La semana pasada vino el hermano, le digo, ¿cómo está? Bien, me dice. Le digo, ¿estás gozoso? Sí, me dice. ¿Y por qué no le dices a tu cara? Le digo, hermano, muchas veces pasa con nosotros, andamos caminando el mundo como que estamos chupando limones. ¿Quién te va a pedir una razón por tu esperanza si andas enojado todo el tiempo? Tenemos que mostrar esa pasión por Cristo. Cuarto, movimiento. Los cuerpos físicos son cuerpos en movimiento. Una señal segura de la muerte es que ya no se está moviendo ese cuerpo. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. Cuando hay vida en una iglesia, hay movimiento, hay actividad, hay ministerios, hay servicio. Una iglesia viva es una iglesia que está activamente obrando para el Señor. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta. No tenía ninguna de estas señales de vida. Y Jesús les dice aquí, ¿qué pasaría si no recapacitan, si no se reviven? Versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una declaración de juicio si no hacen lo que Dios prescribe. Dice, yo mismo vendré. Quitaré lo poco que tienen que está vivo. Esta iglesia estaría totalmente y completa muerte y deja de existir. Hermanos, nosotros estamos aquí hasta que Dios quiera. Dios tiene la potestad de movernos, quitarnos cuando quiera. Tiene la potestad de disciplinarnos cuando Él quiera. No significa que no nos ama.
pero el que ama a un hijo lo disciplina. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos el problema, ya vimos la prescripción, y esta carta termina con una promesa. Versículo 4 nos dice que a pesar de que Sardis era una iglesia que estaba muerta, aún habían unos creyentes fieles. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Habían personas espirituales entre los muertos. Habían personas sinceros entre los hipócritas. Habían personas humildes entre los orgullosos. Habían pocas personas apartados en medio de los que estaban en el mundo. Jesús les dice a ellos como que no han manchado sus vestiduras. Cuando habla de vestidura, la palabra de Dios habla del carácter. Cuando dice que manchas tu vestidura o contaminas tu vestidura, dice que estás contaminando tu carácter. Imagínense, hermanos, estos pocos que están ahí y escuchan que Jesús dice, si no cambias voy a venir sobre ti como un ladrón. ¿Qué dirán? Ay, ya me llevó por estar con estos pecadores, mire, me va a llevar de encuentro también. Pero no, Jesús les dice, yo tengo una promesa para ustedes, porque ustedes han mantenido su vestidura limpia. Hermanos, nosotros debemos siempre mantenernos puros, santos, aún cuando estamos viviendo en un mundo contaminado. Efesios 4, 22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Jesús sabe perfectamente bien, puede distinguir entre los fieles y los infieles. Y se dio cuenta que habían un pocos que estaban limpios de carácter. Y para ellos tiene una promesa. Dice, a los que no han manchado su vestidura, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesús les dice, yo conozco quiénes son. No tienen que temer el juicio. Porque has conservado tu carácter puro, te daré vestimentas perfectamente puras. La vestimenta blanca aquí, hermanos, se usaba para fiestas, para momentos de celebración. Esto es una promesa de que un día estas personas que se mantuvieron puros van a estar en un día en el cielo, en las bodas del Cordero. Mire que dice el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este versículo también a menudo se usa para decir que podemos perder la salvación. Pero esto no es para esto. Esto no es una amenaza. Esto es una promesa. Es una promesa de la seguridad absoluta que tenemos en Cristo. El creyente puede descansar en la seguridad que va a andar un día en perfecta comunión con Dios en la eternidad. El momento que una persona pone su fe en Cristo, su nombre es apuntado en el libro de la vida. Y puede ser que Dios le quite la vida a ese creyente por disciplina, pero eso no le quita la salvación. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Su salvación ya está sellada, ya está segura. Y el gozo que tendremos en el cielo por mantenernos firmes, hermanos, eso nadie lo puede quitar. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres están escritos en los cielos. No solo no se puede borrar tu nombre del libro, sino Dios mismo te va a firmar cuando llegues ahí en el cielo. Dice el versículo 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero hermanos, ser confirmado por Cristo en el cielo, tienes que no avergonzarte de Cristo aquí en la tierra. Si quieres que Cristo te confirme en el cielo, tienes que aceptarlo aquí en la tierra. Y el que lo niega aquí en la tierra no tendrá entrada, no será bienvenido. Mateo 10:32 y 33 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Aún en esta carta de juicio a esta iglesia muerte, sin elogios, solo condenación. Aún en esta iglesia que la mayoría de las personas estaban espiritualmente muertas. Aún estos pecadores perdidos, muertos, Jesús viene y dice, todavía hay oportunidad. Todavía pueden recibir la vida eterna. Hermanos, no importa qué lejos piensas que estás de Cristo. No importa qué lejos piensas que estás de Dios. Él siempre te está esperando. La era de la gracia está abierta en este momento. Tú puedes dar la vuelta y ahí está esperándote como el padre esperó al hijo pródigo. Y le dijo, ven, le abrazó y lo besó. No le dijo, anda a limpiarte, anda a bañarte, no me abraces. No, ven, le aceptó como es y después lo limpió. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios paciente. Dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, que todos lleguen al arrepentimiento. Pero va a llegar el día del juicio para toda persona y la ira de Dios va a caer sobre todos que están espiritualmente muertos. Así que voy a hacer esta pregunta una vez más. Si Dios pone su pulso en esta iglesia, si Dios pone el pulso sobre tu vida, ¿qué vas a sentir? ¿Vas a sentir un latido vivo, pulsante? ¿O vas a sentir un latido débil y decayendo? Si Dios te ha hablado hoy, el altar está abierto. Le voy a pedir al grupo que venga. Si Dios te ha hablado hoy, si has sentido Dios hablarte hoy, si nunca has entregado tu vida a Cristo, dice la palabra que estás muertos en tus delitos y pecados. Y si tú nunca has tomado a Cristo como tu Señor y Salvador, nunca le has dicho, Señor, entra a mi vida, perdóname. Hoy puedes revivir, hoy puedes tener una nueva vida, hoy puedes estar garantizado que vas a estar con Él en el cielo. Y tal vez tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero tu pulso está muy débil. Te has estado alejando de lo que hiciste en el principio. Si Dios ha hablado hoy a tu vida, a tu corazón, pasa adelante, el altar está abierto. Habrán personas aquí si necesitan orar, si necesitan hablar con alguien. Pasen adelante. O si solo quieren venir y darle gracias a Dios por lo que está haciendo en sus vidas. Padre Celestial, oramos, Padre, que siempre seamos una iglesia de creyentes vivos, regenerados, con pasión por ti. Que nunca nos quedemos dormidos e indiferentes, sino que siempre estemos despiertos, enfocados en lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Que seamos una iglesia, Padre, que otros puedan encontrar la fuente de la vida eterna en ti. Y si hay alguien aquí que necesita ser revivido, renovado, transformado, que no tenga pena de pasar adelante. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros, para poder darnos una nueva vida, una vida abundante, que comienza en este mundo y culmina cuando lleguemos en el cielo. Estaremos en celebración, libre de todas las penas de este mundo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios te ha hablado hoy, pongámonos de pie. Si Dios te ha hablado hoy, pasa adelante, no tengas pena. Aquí van a haber personas que pueden orar por ti. Pasen adelante.
personas aquí, Padre, que vienen con cargas que no han podido entregarte a ti, Padre. Hay personas, Padre, que se han alejado de ti espiritualmente, Padre. Hay personas aquí, Padre, que tal vez hemos estado caminando con vida física, pero nuestro pulso está débil. Padre, levanto esas personas en tus manos, Padre. Levanto esas personas, Padre, para que sientan tu presencia, para que sientan que tú no los has abandonado y que en cualquier momento pueden darse la vuelta y tú estás ahí para recibirlos. Padre, para los que están cargados, dice tu palabra que traigamos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras frustraciones, todo lo que nos agobia, y dice que tú nos darás descanso para nuestras almas. Padre, ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que está vivo por ti, que al par del crecimiento numérico haya crecimiento espiritual, y que seamos una iglesia, Padre, que podamos velar unos por los otros, y no solo una iglesia que nos vemos una vez a la semana por una hora. Ayúdanos, Padre, a mantenernos siempre fiel a tu palabra. Y si estamos aquí, Padre, es porque tú nos tienes aquí por un propósito. Y ayúdanos a descubrir ese propósito que tienes por nosotros. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que habrás en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y ayúdanos siempre a mirar hacia adelante, olvidando todas esas cargas, todas esas penas del pasado, y enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros hoy y en el futuro. Gracias te damos. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de terminar el servicio y con la última canción, se están dando cuenta, al fondo está nuestro hermano Filomón. Ahí es nuestro hermano, se enfermó con cáncer hace el año pasado y ha estado pasando por unos tratamientos muy intensivos, y la iglesia ha estado orando por él, y la esposa quiere decir unas palabras el día de hoy. Tenemos un año que nos retiramos de la iglesia por la razón de que mi esposo se enfermó de cáncer. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios primero y a todos ustedes por las oraciones que han tenido con él. Estamos luchando, todavía no hemos salido de todo, pero yo sé que Dios no nos ha abandonado y estamos saliendo adelante. Los números van subiendo y así le pido a Dios y a todos ustedes que sigan orando para que él pueda salir de esto y gane la batalla. Amén. Gracias, y de verdad que se los agradezco. Le agradezco a mis hijas, a toda mi familia que han estado con nosotros, no nos han dejado y hemos seguido adelante. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Hermanos, esa es la iglesia. Dice la palabra que nos gocemos con los que gozan y lloremos con los que lloran. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Sigamos orando por nuestro hermano Filomón. Hermanos, vamos a continuar, vamos a concluir ese canto. A ver, ¿quién trajo las manos? Las manos no se durmieron hoy. Solo miré como 2 personas dormidas. Ahí les voy a avisar cuando salgan quién fue. Todos que pasen les voy a dar el nombre. No. Vamos a cantar un canto más, Señor. Vamos a gozarnos en el Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Díganlo fuerte con nosotros. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni
abandonarte. No mentirá, Él no mentirá. bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios.